Cuando Adrián me presentó por 19ª vez el acuerdo de separación, asentí con la cabeza y lo acepté. La chica que tanto anhelaba estaba desesperada por un estatus oficial, y yo tampoco podía esperar más, porque estaba embarazada, y el bebé no era suyo. Capítulo 1. Después de firmar el acuerdo, inmediatamente le envié una foto a Adrián, firmado. 20 minutos pasaron, y no hubo ninguna respuesta de Adrián. El chat estaba inquietantemente silencioso. Pero entonces, apareció Adrián, jadeando, en la puerta. Había venido en persona. No me sorprendió, su amante había estado exigiendo un estatus oficial durante 6 meses, y el escándalo ya era del dominio público. Parecía que realmente estaba desesperado. «Habla, ¿qué estás tramando esta vez?» «Te he dado todo lo que te corresponde», dijo con una voz fría y llena de impaciencia. Hace 3 años, Adrián me había dado una boda, y desde entonces, me convertí en la señora Adrián solo de nombre. Lo acompañé desde la ruina hasta el éxito. Pero en los últimos 6 meses, había estado obsesionado con cómo deshacerse de mí, solo para hacerle espacio a su amante. El acuerdo de división de bienes ya había sido modificado 19 veces. Antes, nunca estaba satisfecha, pero esta vez lo firmé sin protestar, y eso lo hizo sospechar. Sonreí levemente y le entregué el acuerdo. Lo abrió con desconfianza, y al ver mi firma, su rostro se oscureció. «Laura, ¿realmente estás de acuerdo?» Lo miré con curiosidad. Antes, siempre se quejaba de que era inmadura y celosa, pero ahora que no estaba causando escándalos y aceptaba el dinero para irme, parecía aún más molesto. ¿Acaso quería verme llorar y rogarle que se quedara? Sonreí y dije, «¿No es esto lo mejor? Puedes casarte con Camila de manera legítima, y yo puedo reiniciar mi vida». En este acuerdo, había una casa, un auto, acciones de la empresa y más. Había invertido mucho, y yo lo acepté todo. Después de todo, fui yo quien lo acompañó en sus días de anonimato. ¿Quién querría ver su esfuerzo beneficiar a otra persona? Ahora, con el dinero que había ahorrado a lo largo de los años, más lo que él me daría, incluso si empezara a viajar por el mundo mañana, tendría suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. El amor se había ido, pero al menos tenía dinero. Adrián escuchó mis palabras con una mirada complicada, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. En ese momento, una voz dulce nos interrumpió, «Laura, gracias por dejarnos estar juntos». Era Camila, la amante que Adrián adoraba. Ella era una fénix dorada que había salido de un pueblo rural. Con una educación promedio, había logrado entrar en la competitiva empresa de Adrián, y en solo 3 meses se había convertido en la secretaria de la oficina del CEO. Adrián decía que era pura y bondadosa, y siempre temía que yo la maltratara. Pero, ¿quién tan pura y bondadosa se acostaría con un hombre casado y luego le enviaría fotos íntimas a su esposa? Antes, me sentía atrapada, lloraba y hacía escándalos, e incluso expuse su relación en línea en un arrebato de ira. Pero al día siguiente, todo rastro había desaparecido. Adrián siempre había sido directo con sus métodos, y era irónico que ahora los estuviera usando contra mí. Después de todo este tiempo, ya estaba cansada. Los miré con una sonrisa irónica, sin ganas de decir más. «¿Ya tienen el acuerdo, no se van?» Esta villa estaba a mi nombre, y desde que Adrián comenzó a buscar amantes, rara vez venía aquí. Cada segundo que permanecían, sentía la necesidad de desinfectar toda la casa. El rostro de Adrián se oscureció. «Laura, jugar al gato y al ratón no funciona conmigo. Si te atreviste a firmar, no te arrepientas». Dicho esto, tomó a Camila de la mano y se dirigió hacia la puerta. «Espera», lo llamé. Se volvió, con una expresión que parecía decir lo sabía, probablemente pensando que aún no podía dejarlo ir. Pero solo le recordé, «No olvides transferir el dinero pronto, y también asegúrate de transferir las propiedades a mi nombre lo antes posible». Su expresión se congeló por un momento, y luego dijo entre dientes, «Parece que tienes mucha prisa». Y sí, tenía prisa. Estaba embarazada, y el bebé no era suyo. Si no me separaba de él pronto, habría problemas. Capítulo 2. Había reservado una cita para un chequeo prenatal, pero nunca imaginé que me encontraría con Adrián y Camila en el hospital.
Él la sostenía con cuidado mientras ella parloteaba animadamente. Adrián la escuchaba con paciencia, su mirada llena de ternura y adoración. Eran tan íntimos que parecía imposible que alguien más pudiera interponerse. Hace mucho tiempo, él también me había tratado como un tesoro. Pero eso era cosa del pasado. La última vez que me miró con esos ojos fue cuando perdí al bebé. En aquel entonces, yo estaba embarazada de 4 meses, y él ya tenía su primera amante. Esa chica, audaz y descarada, se presentó en nuestra casa exigiendo que le dejara el lugar. La insulté por su falta de vergüenza, pero ella respondió que la verdadera intrusa era la que no era amada. Tal vez herida en su orgullo, me empujó con fuerza, y así perdí al bebé. Cuando desperté, lo primero que vi fue a Adrián, lleno de culpa, sus ojos llenos de remordimiento. Me tomó la mano con fuerza y sollozó: lo siento, Laura, soy un idiota. Golpéame, lo siento. Le di una bofetada con toda mi fuerza, y él ni siquiera se movió, aguantando el golpe. Cuando me cansé, dijo con voz ronca: solo esta vez, Laura, dame una oportunidad para compensarte, ¿de acuerdo? ¿Tendremos otro bebé? Despidió a esa chica y volvió a ser el esposo atento, pero lamentablemente, solo duró 6 meses. Después, aparecieron nuevas chicas, una tras otra, rostros jóvenes que apenas recordaba antes de que fueran reemplazados. Camila fue la que más tiempo permaneció a su lado. Esta vez, encontrarlos en la sala de obstetricia fue incómodo. Di la vuelta para irme, pero la voz de Camila me detuvo. Laura, qué coincidencia. Estaba colgada de Adrián como un accesorio, su rostro sonrojado con un toque de timidez. Estoy embarazada, vine a ver al médico. La miré con expresión impasible mientras ella continuaba su actuación. Adrián vio el número de mi cita y frunció el ceño. ¿Qué vienes a hacer aquí? Sonreí fríamente. No seas tan curioso con la privacidad de tu ex. Parecía molesto y, de repente, apartó a Camila para agarrar mi muñeca. Laura, soy tu hombre. Si apareces de repente en obstetricia, tengo derecho a preguntar. Lo miré directamente, incapaz de evitar el tono sarcástico. ¿Mi hombre? ¿Estás seguro? Aunque tuvimos una boda, en el sistema de registro civil, siempre he estado soltera. Adrián se quedó atónito, como si recordara algo, y su mirada se oscureció. Sí, aquella boda había sido romántica y grandiosa, y para los demás, yo era su única esposa. Nuestros negocios y la distribución de acciones eran complejos. Pero nadie sabía que nunca habíamos ido al registro civil. Cada vez que le pedía que fuéramos a registrar nuestro matrimonio, él tenía una reunión o un viaje de negocios al extranjero. Su tiempo era tan valioso que, en 3 años, nunca encontró media hora para acompañarme. Sin embargo, cuando llegó el momento de separarnos, por el dinero y el poder, nos enfrentamos públicamente. Mi muñeca le dolía por su agarre, pero él no la soltaba. Afortunadamente, poco después, el sistema de llamadas anunció mi nombre, y Adrián finalmente me soltó. Rodeé a él y a Camila, entré en la consulta y cerré la puerta con llave, ignorando por completo la cara oscura de Adrián. El médico revisó detenidamente mis informes y me dio algunas indicaciones, sugiriendo que la próxima vez trajera al padre del bebé. Está muerto, dije. Al escuchar esto, el médico, que estaba concentrado en redactar el informe, levantó rápidamente la vista, sus ojos llenos de compasión. Cambió a un tono de consuelo y me pidió que aceptara el dolor. Asentí con una expresión de tristeza. Capítulo 3. Probablemente debido al inicio del embarazo, me sentía extremadamente somnolienta. Después de regresar del hospital, me quedé dormida. En medio de mi somnolencia, tuve muchos sueños. Al principio, soñé que acababa de graduarme de la universidad, cuando la familia de Adrián quebró y él terminó en la calle. Él y yo nos apretujábamos en un pequeño apartamento alquilado, y él me abrazaba con su abrigo de plumas, permitiéndome apoyarme cerca de su corazón. Laura, cuando tenga dinero, no te dejaré sufrir más. Contrataré al menos a 5 personas, una para cocinarte, otra para lavar tu ropa, otra para limpiar la casa. Escuchaba los fuertes latidos de su corazón, y sus palabras de amor me hacían sonrojar, creyendo ingenuamente que el amor podía superar todo. Más tarde, él realmente se recuperó, alcanzó el éxito y la fama,
pero también comenzó a rodearse de más y más personas, que entraban y salían de su vida, como el amor que no podía retener. Al final del sueño, todo era un desastre, con fragmentos de porcelana rotos en el suelo y yo llorando desconsoladamente. Él me miraba fríamente mientras me volvía loca y decía con indiferencia: Laura, así te ves realmente fea. En ese momento, lo miré, a la persona que amé profundamente en mi juventud, y de repente parecía un extraño. Cuando desperté, ya era de noche. Aturdida, me preparé para levantarme, cuando de repente una voz me asustó: estás embarazada de mi hijo, y todavía andas diciendo por ahí que estoy muerto. Me asusté y miré en dirección a la voz, viendo a un hombre parado frente a la ventana, con la luz de la luna iluminando su traje oscuro, como si estuviera bordeado de plata. La habitación estaba a oscuras, y si no hubiera hablado, habría sido difícil notarlo. Javier, ¿a quién quieres asustar? Esto es demasiado. Javier se rió de mis palabras, se acercó a la cama y me abrazó. Su calor corporal se transmitía a través de mi delgado pijama, y su mano acariciaba suavemente mi espalda baja. Cuando habló de nuevo, su tono estaba lleno de resignación. ¿Quién es realmente el que está haciendo demasiado, Laura? Primero te fuiste después de dormir con mí, y ahora, ¿quieres huir con mi hijo? Javier no estaba equivocado. Mi plan era mudarme a una pequeña ciudad con el bebé, lejos de Adrián y también de Javier. Después de todo, nuestro comienzo no fue glorioso. Fue hace 3 meses, el día de mi cumpleaños. Adrián me dijo que, antes de separarnos, celebraría mi cumpleaños por última vez. Había reservado un restaurante con una vista preciosa de la ciudad desde la ventana. Vino a mi casa a recogerme, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me trajo un pastel, colocó las velas y las encendió: pide un deseo. Bajo su insistencia, cerré los ojos con sentimientos encontrados y murmuré en mi mente: mi deseo es. Apenas pasaron unos 10 segundos, y cuando abrí los ojos, Adrián ya no estaba. Esperé un rato más, pero no regresó. Finalmente, el mesero me informó: el señor Adrián recibió una llamada y se fue. Dijo que podías irte después de comer, él pagaría todo hoy. Observé cómo las velas del pastel se consumían lentamente, la crema se hundía y las palabras feliz cumpleaños se deformaban. Finalmente, me reí con amargura. Después de salir del restaurante, tomé un taxi al puerto. Antes, cuando no teníamos dinero para viajar, Adrián siempre me llevaba a pasear al puerto, diciendo que aunque no pudiéramos ver nuevos paisajes, al menos podríamos disfrutar de la brisa del mar. Más tarde, el mar seguía siendo el mismo, pero las personas habían cambiado. Caminé sin rumbo durante mucho tiempo, hasta que alguien a mi lado exclamó: Dios mío, qué romántico. Seguí su mirada hacia el cielo nocturno, donde innumerables drones parpadeaban formando letras románticas: Camila, te amo. Unos segundos después, el cielo se iluminó con innumerables fuegos artificiales, deslumbrantes. Los transeúntes comentaban: Dios mío, ¿qué joven está declarando su amor esta vez? ¡Ay, hoy es otro día ordinario! Casi con autodesprecio, abrí mi red social y, efectivamente, vi la publicación de Camila presumiendo: el verdadero amor es que, sin importar cuándo, si digo que lo extraño, él puede darme una declaración de amor. La foto era justo la de los drones declarando su amor. Capítulo 4. Cuando el corazón de una persona muere por completo, quizás realmente se vuelva como un loco. Compré mucho alcohol y me senté en la playa a beber. Había mucha gente en la playa. Adrián y Camila estaban rodeados por un grupo de transeúntes que no sabían nada, y no me notaron en absoluto. Simplemente los observé en silencio, hasta que a mi lado se acumularon botellas vacías y las cosas frente a mis ojos comenzaron a volverse borrosas. Sabía que no podía seguir bebiendo, así que me levanté y me fui tambaleando. Finalmente, salí del bullicioso puerto y caminé por la carretera, donde me topé de frente con alguien. Cuidado, dijo, extendiendo su mano para sostenerme firmemente. Me enderecé y vi quién era: Javier. Durante estos años, debido a inversiones comerciales, había tenido algunos tratos con él. Podría decirse que 2/3 de mi fortuna se habían ganado gracias a nuestra colaboración. Él era completamente diferente a Adrián, casi no había mujeres a su alrededor, y la gente en el círculo bromeaba diciendo que era homosexual, pero él nunca lo negaba.
Laura, me sostuvo y frunció el ceño. ¿Por qué estás tan borracha? Su aroma era agradable, fresco, no como el de Adrián, que siempre tenía el perfume de Camila. Javier, dicen que te gustan los hombres, ¿es cierto? No sé por qué, simplemente lo pregunté, probablemente por el efecto del alcohol, mi lengua estaba un poco entumecida. Javier primero se sorprendió, luego suspiró con resignación y me ayudó cuidadosamente a subir a su Rolls Royce. Tal vez porque su apariencia coincidía con mi gusto, o tal vez porque el alcohol me había hecho perder la razón, o quizás solo quería vengarme indirectamente de Adrián. Me acerqué lentamente a Javier y le di un beso en la mejilla. Él giró la cabeza y me miró con sorpresa. En ese momento, sus pupilas se sacudieron. Su rostro, originalmente pálido, se sonrojó ligeramente. Al siguiente momento, con una osadía inusual, me senté directamente sobre él. Javier, ¿quieres probar conmigo? Estaba demasiado cerca de él, mis labios rozaron su lóbulo de la oreja, suave, y simplemente lo besé. Su oreja se calentó ligeramente, y desde arriba escuché su voz un poco ronca. Laura, despierta. Yo sonreí, estoy muy despierta. Sé que a los hombres les gustan las jóvenes y hermosas, y cuando se cansan, las desechan. Me sentía incómodamente caliente, y me acerqué instintivamente a un lugar más fresco. Él frunció el ceño, con una mirada inescrutable. Volví a levantar la cabeza, queriendo besarlo, y esta vez, no se apartó. Sus labios estaban fríos, con un ligero aroma a menta, muy agradable. Nos besamos hasta el punto de marearnos, casi sin poder respirar, pero él con una mano sujetó mi nuca y con la otra me agarró la cintura, sin dejarme escapar. MMM. En ese momento, la partición del coche se levantó lentamente, aislándonos por completo en un espacio cerrado. Finalmente me soltó, con una voz más ronca que antes. Laura, no me gustan los hombres, ni los jóvenes. ¿Por qué su reacción era tan lenta? Ya nos habíamos besado, ¿por qué decía eso? Aunque el alcohol no me hizo perder la memoria, mi mente estaba un poco confusa. Antes de que pudiera entenderlo, Javier arrancó el coche. No pasó mucho tiempo antes de llegar al lugar. Javier me levantó del asiento trasero, me llevó a través de la sala de la villa, subió rápidamente las escaleras, entró en el dormitorio y me colocó suavemente en la cama, parándose junto a ella, mirándome desde arriba. Mis ojos estaban fijos en sus labios, los labios que acabábamos de besar, húmedos, un poco hinchados y rojos. Bajé la mirada, los dos botones de su camisa estaban desabrochados, sus clavículas expuestas, como un seductor demonio. La esquina de su boca se levantó ligeramente, tomó mi mano y la deslizó bajo el borde de su camisa. Laura, ¿quieres? Sí, quiero. Después de obtener mi respuesta satisfactoria, Javier se inclinó y besó mis labios. Esta vez fue diferente a las dos anteriores, lo hizo profundo y fuerte, como si quisiera expresar un fuerte deseo de posesión. Sus ardientes besos bajaron. Laura, ¿te gusta? Mi rostro ardía, solo podía agarrarme fuertemente a Javier. Al principio me esforzaba por morder mis labios sin responder, pero bajo el ataque de Javier, finalmente me rendí. Escondí mi rostro en su cuello y susurré, me gusta, MMM. Él me besó satisfecho, y finalmente, me quedé dormida en sus brazos. Capítulo 5. Al despertar al día siguiente, él ya no estaba. Entendí su intención, probablemente quería evitar complicaciones. Y a decir verdad, yo tampoco quería problemas. Como él se había ido, decidí actuar como si nada hubiera pasado, lo que parecía lo mejor para ambos. Así que me escapé en silencio y bloqueé todos sus contactos, cortando cualquier lazo para evitar futuras situaciones incómodas. Respecto a los negocios, dejaría que mis subordinados se encargaran, manteniendo todo estrictamente profesional. Desde entonces, no volví a ver a Javier. Hasta que hace unos días, cuando mi menstruación se retrasó, recordé de repente, después de aquella vez, no había tomado la píldora anticonceptiva. Compré un test de embarazo a escondidas y lo hice 5 veces, todas con 2 líneas. Estaba desconcertada. Después del último aborto, el médico me dijo que sería muy difícil quedar embarazada de nuevo. ¿Cómo pudo Javier lograrlo en una sola vez? Me sentí perdida, sin saber si debía contarle a Javier.
por precaución, no dije nada, solo pensé en separarme rápidamente de Adrián y planificar el futuro de mi hijo y el mío. Lamentablemente, antes de que pudiera organizar todo, Javier apareció. Laura, ¿por qué me bloqueaste? Sus labios rozaron mi oído, su voz fría pero su aliento caliente en mi rostro. ¿No será que te arrepentiste después de estar conmigo? Su actitud me desconcertó. No esperaba que le importara tanto que lo hubiera bloqueado. Para evitar más malentendidos, decidí ser clara. Javier, somos adultos. Aquella noche yo tomé la iniciativa, así que estoy preparada para asumir las consecuencias. Si has descubierto que fui al hospital, también sabrás que, definitivamente voy a tener este bebé. Tengo dinero, puedo criarlo sola sin causarte problemas. Si no te sientes seguro, podemos firmar un acuerdo de confidencialidad. Javier, que estaba besando mi lóbulo, se detuvo abruptamente, su voz se volvió más grave. ¿Lo harás sola? ¿Y si el niño pregunta por su padre? ¿Y si quiere ver una foto de él? Ya había pensado en eso, le diré que su padre falleció. Podemos usar IA para crear una foto, y sobre la causa de la muerte, diremos que fue un accidente de tráfico. Si no te parece bien, puedes inventar una muerte más digna. Y si en el futuro quieres ver al niño, está bien, puede llamarte tío. Javier frunció el ceño, pero al final, se rió con incredulidad. ¿Llamarme tío? Laura, ¿qué piensas de mí? Me quedé perpleja, sin entender su reacción. Le había ofrecido una salida fácil, ¿por qué no estaba satisfecho? Javier, solo quiero evitar complicarte la vida. Después de todo, te fuiste tan rápido aquel día. Mientras hablaba, observaba su expresión, preguntándome si sabía del embarazo y quería pelear por la custodia. Javier respiró profundamente varias veces antes de hablar, con un tono de resignación. Nunca pensé que fueras una molestia. Me sorprendí, y una idea absurda comenzó a rondar mi mente. Javier me miró intensamente, explicando con seriedad. Aquel día, surgió un problema en mi filial en Francia y tuve que ir personalmente. Te dejé una nota, pidiéndote que me esperaras. Pero al parecer, ¿nunca la viste, una nota? Realmente no la vi. ¿Por qué usaría una nota en esta era tecnológica? Además, estaba tan avergonzada que solo quería huir, sin fijarme si había algo en la mesita de noche. Javier continuó quejándose. Cuando intenté contactarte de nuevo, descubrí que me habías bloqueado en todo. Laura, ¿acaso soy tan despreciable para ti? Sonreí incómoda, eso es exagerado. Pero no podemos casarnos solo porque pasamos una noche juntos. Bajó la mirada y me preguntó, ¿por qué no? Abrí los ojos asombrada, preguntando incrédula, ¿hablas en serio? Javier, ¿te gustan tanto los niños? Javier me miró fijamente durante un largo rato, con una mirada lánguida y una voz grave. Supongamos que es porque me gustan los niños. Capítulo 6. Por supuesto, no acepté la propuesta de Javier. Era demasiado absurdo. Adrián y yo habíamos pasado de ser una pareja enamorada a sentirnos mutuamente hartos, y después de tantos años de enredos, no había terminado bien. No quería lanzarme a otro matrimonio sin pensarlo bien. Javier no me presionó, simplemente me observó mientras volvía a agregar sus contactos, y me dijo que le avisara cuando fuera a mi próxima cita prenatal. Fruncí el ceño y pregunté, ¿es realmente necesario? No sé si fue mi imaginación, pero su sonrisa parecía tener un dejo de ironía. ¿No dijiste que me gustan los niños? ¿Cómo podría dejarte ir sola a una cita prenatal si me gustan los niños? Bueno, respeté su derecho como padre biológico del bebé, y además, él era un socio importante en mis negocios, así que era mejor mantener las cosas cordiales. Desde entonces, Javier comenzó a preocuparse por mi alimentación y rutina, e incluso compraba cosas para el bebé. Una vez, durante un viaje de negocios a Europa, trajo consigo una cuna hecha a mano por un maestro artesano, llena de pañales, leche en polvo y cremas para bebés. Parecía realmente emocionado por la llegada del bebé. Con el tiempo, me acostumbré. Hasta que, 2 semanas después, en una subasta, entré con Javier y me encontré con Adrián. Camila estaba del brazo de Adrián, con una mirada llena de satisfacción. Hacía mucho que no nos veíamos, y Adrián pareció sorprenderse al verme junto a Javier.
Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Camila no le dio la oportunidad. Cariño, estoy un poco cansada, ¿me acompañas a sentarnos un rato? Al irse, no olvidó lanzarme una sonrisa burlona. La ignoré. Después de todo, estaba embarazada y prefería mantenerme alejada de personas que me hacían sentir incómoda. Los artículos de la subasta eran bastante comunes, y no me interesaban mucho. Hasta que vi un collar, una pieza hermosa que había admirado durante años pero nunca había podido comprar. El precio inicial era de 800.000, y fui la primera en levantar mi placa. Camila no se quedó atrás y siguió subiendo la oferta. 1.000.000. 1.500.000. Finalmente, Adrián levantó su placa. 3 millones. Sabía que había querido ese collar durante mucho tiempo, pero aún así lo compró para Camila. Miré hacia ellos y me encontré con la expresión triunfante de Camila. Sabía que no le gustaba tanto el collar, simplemente no quería que yo lo tuviera. 3 millones, primera vez. 3 millones, segunda vez. No volví a levantar mi placa. Javier apretó mi mano, queriendo seguir subiendo la oferta. 500. No le dejé terminar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Él, con inocencia, dijo, 500.000 no es tanto, ¿no te gusta mucho? Suspiré, ¿cómo que no es mucho? Nunca has pasado necesidades, no sabes lo que vale el dinero. 500.000 no era una cantidad pequeña. Cuando alguien está en la miseria, no solo por 500.000, sino por 500, podría arriesgarlo todo. Pero Javier, que nunca había pasado por dificultades, probablemente no lo entendería. Moví la cabeza, no lo hagas, no me gustan las pérdidas. Los 3 millones que ofreció Adrián ya superan el valor real del collar. Si quieres ser el tonto, déjalo. 3 millones, tercera vez. Vendido. El martillo cayó, y el asunto quedó resuelto. Al terminar, la gente comenzó a salir. Camila se acercó a mí con aire de superioridad. Laura, ¿estás enojada? Adrián lo compró porque a mí me gustó. ¿Quieres que te lo preste? Adrián estaba a su lado, observando en silencio. Realmente la consentía, permitiéndole presumir una y otra vez frente a mí. Sonreí levemente. No es necesario, no me gusta tanto. Si te gusta, quédate con él. Después de todo, ¿qué tan bueno puede ser algo que te gusta a ti? Mis palabras tenían un doble sentido, y miré a Adrián. Su rostro se ensombreció de inmediato, y dijo con enojo, Laura, ¿por qué te has vuelto así? Es solo un collar, ¿realmente necesitas ser tan ácida? Si quieres, te compro otro más tarde. Lo miré directamente, no hace falta, como dijiste, es solo un collar. No lo necesito. Adrián se quedó sin palabras, como si de repente recordara algo. Yo era diseñadora de joyas. El primer capital de su empresa había sido obtenido gracias a los 100.000 que gané vendiendo los derechos de mis diseños. En ese entonces, me abrazó con lágrimas en los ojos, prometiendo que algún día me compraría muchas joyas. Al final, solo me dio un anillo común. Fui su novia durante 4 años y su esposa durante 3. Con un pequeño diamante, se llevó mis 7 años más valiosos. Las promesas solo son sinceras en el momento en que se dicen, y la sinceridad cambia demasiado rápido. Al final, el amor es bueno o malo dependiendo de la conciencia de cada uno. Ahora, él tiene su empresa, y yo tengo mi negocio. Mi marca de diseño de joyas es reconocida mundialmente, y puedo comprar lo que quiero. Ya no lo necesito. Capítulo 7. Adrián probablemente también recordó el pasado, quedándose paralizado en su lugar. Cuando me miró de nuevo, sus ojos revelaban un atisbo de culpa y nostalgia. En ese momento, la imponente figura de Javier se interpuso entre nosotros, bloqueando por completo la mirada de Adrián. Con una voz relajada pero cargada de sarcasmo, Javier dijo, Señor Javier, hace años que no nos vemos. ¿Ahora te gustan este tipo de mujeres? Javier miró a Camila con indiferencia. Camila contuvo su ira, pero su expresión estaba a punto de deformarse. No quería seguir mirando. Javier, vámonos. Pareció alegrarle que lo llamara por su nombre delante de todos, ya que una ligera sonrisa asomó en sus labios. De acuerdo.
Pensé que todo había terminado y que finalmente tendría paz, pero, para mi sorpresa, Adrián de repente se arrepintió. Siempre he tenido la costumbre de poner el teléfono en silencio al dormir. Aquel día, al despertar, la pantalla de mi teléfono mostraba más de 30 llamadas perdidas y más de 99 mensajes en WeChat, todos enviados por Adrián. Laura, hablemos. Voy a buscarte. No hay nadie en casa. ¿Dónde estás? La última vez que fuiste al ginecólogo, ¿qué enfermedad estabas revisando? ¿Estás embarazada? Si estás embarazada, puedo aceptar no separarnos. Si no respondes, esperaré en la puerta. Laura. ¿Por qué no estuviste en casa toda la noche? ¿Por qué incluso despediste a las empleadas? En realidad, ya me había mudado. Aquella casa estaba llena de rastros de la vida de Adrián, y solo de verlos me enfurecía, así que simplemente la vendí. Javier, al enterarse, muy amablemente me ofreció una villa en una isla, además de contratar a un médico privado y cuidadores. El entorno de la isla era excelente, con un clima agradable, el lugar perfecto para descansar durante el embarazo, así que no lo rechacé. Si Javier quería disfrutar de los derechos de ser padre, era justo que asumiera algunos gastos, era un intercambio equitativo. Entre Javier y yo, poco a poco se había formado esta complicidad. En cuanto a Adrián, según el acuerdo, aún tenía muchas propiedades que no me había transferido. ¿Cómo iba a ser tan fácil que se retractara ahora? Inmediatamente le devolví la llamada. La voz de Adrián sonó cansada y ronca. Laura, hablé con las empleadas anteriores. Dijeron que te vieron tomando medicamentos para proteger el embarazo. Si es cierto, podríamos no separarnos por ahora. Perdí la paciencia de inmediato. Cuando las cosas van mal, incluso tomar medicamentos puede ser motivo de chismes de las empleadas. Pero ya estaba preparada, al fin y al cabo, no se puede ocultar el fuego con papel. Antes de que Adrián terminara, lo interrumpí, estoy embarazada. Pero este niño no es tuyo. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio, incluso podía escuchar la respiración agitada de Adrián. Después de un rato, finalmente preguntó fríamente, Laura, ¿qué quieres decir? Cuando Adrián finalmente me encontró siguiendo las pistas, estaba jugando feliz con Yolk. Yolk era un pequeño perro amarillo que Javier me había adoptado para que no me aburriera. Era muy dócil y cariñoso, le encantaba acostarse a mis pies para tomar el sol. Adrián se quedó paralizado al verme, ¿realmente estás aquí? Si no me equivoco, las propiedades aquí están todas a nombre de Javier. Me miró fijamente el vientre, como si quisiera atravesarme con la mirada. ¿Cuándo fue exactamente? Incliné la cabeza y le sonreí. ¿Recuerdas la noche de mi cumpleaños? Cuando te fuiste a mitad de la fiesta para declararle tu amor a Camila con un dron. Adrián abrió los ojos desmesuradamente, mirándome incrédulo, y su voz tembló. Laura, ¿me pusiste los cuernos antes de que nos separáramos? En sus ojos, parecía que yo era la culpable, la que merecía ser reprochada. Me reí fríamente y le devolví la pregunta. Y en todos estos años, cuando cambiaste de amante una y otra vez, cuando estuviste con Camila y la dejaste embarazada, ¿pensaste en mí? Sabía que no tenía razón, y no pudo decir nada, quedando separado por un largo rato antes de murmurar con resignación. Laura, aborta al niño, no peleemos más. Iremos a registrarnos y viviremos bien, ¿de acuerdo? Me reí furiosamente, mirándolo directamente a los ojos. ¿Abortar? ¿Crees que es posible? Tuve un aborto espontáneo antes, y el médico dijo que sería difícil quedar embarazada de nuevo. ¿Olvidaste por qué tuve ese aborto? ¿Qué derecho tienes para decidir sobre la vida de mi hijo? Su cuerpo se tambaleó, y un destello de dolor apareció en sus ojos. Está bien, entonces déjalo nacer. Cuando te recuperes, tendremos nuestro propio hijo, ¿de acuerdo? Sus palabras me parecieron ridículas, y lo miré como si estuviera loco. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Con los ojos rojos, hizo su última concesión. Laura, por ti, puedo reconocer a este niño como mío. En ese momento, una risa fría sonó no muy lejos. Era Javier, que había llegado. Se soltó el botón superior de su camisa y, con un tono relajado pero burlón, dijo, ¿quieres que mi hijo te llame papá? ¿Te lo mereces? Capítulo 8.
el ambiente se tensó de repente. Adrián, al ver a Javier, se lanzó hacia él como si le hubieran pisado la cola. Javier. ¿Eres tú? Desafortunadamente, antes de que pudiera alcanzar a Javier, los guardaespaldas de la mansión lo detuvieron. Parece que se le olvidó en cuyo territorio estaba. Adrián, con los ojos inyectados en sangre, luchó por liberarse de los guardaespaldas para enfrentarse a Javier, pero la realidad fue cruel. Con un simple movimiento, los guardaespaldas lo arrojaron al suelo de manera humillante. Javier, sentado en el sofá con las piernas cruzadas, lo miró sin expresión, su rostro frío como el hielo. ¿Prefieres irte por tu cuenta o que te echen? Me sorprendió un poco. Javier, de estatus noble y normalmente de buen temperamento, incluso frente a rivales comerciales, nunca lo había visto tan enojado. Era la primera vez que lo veía tan furioso. Adrián había venido solo y, por más que le doliera, no tenía otra opción. Con un rostro desanimado, se levantó tambaleándose y me entregó una caja. No la abrí, pero ese estuche de terciopelo azul me hizo adivinar lo que contenía, el collar que Camila me había arrebatado y que tanto había deseado. Bajó la cabeza y dijo: Laura, el día de la subasta, no quería quitarte lo que te gustaba. Solo, quería que te sintieras celosa, que cedieras. Recuperé el collar, haré que Camila aborte. ¿No te gustaba mucho este collar? ¿Podemos volver, por favor? Sí, alguna vez me había encantado ese collar, y él lo sabía, pero aún así ayudó a Camila a usarlo para herirme. También sabía que cada vez que lloraba y peleaba con él, me sentía devastada, pero aún así continuó lastimándome. Con calma, respondí: ya no me gusta. Ni el collar ni él me interesaban ya. El rostro de Adrián palideció. Laura, no seas terca, ¿de acuerdo? ¿De verdad quieres separarte de mí? Me pareció ridículo, él fue quien más me había lastimado, y ahora se hacía la víctima. Miré sus ojos ligeramente enrojecidos, retiré mi ropa de su agarre y le dije con seriedad: Adrián, tú mismo arruinaste todo esto. Si vamos a separarnos, hagámoslo de una vez, no me hagas perder más el respeto por ti. 3 días después, Adrián y yo completamos la división final de bienes en la notaría. Adrián se veía especialmente demacrado, con ojeras oscuras, claramente no había dormido bien. Pero ahora, como estuviera él ya no me importaba. Al separarnos, Adrián parecía querer decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Camila apareció de repente. Su rostro, usualmente gentil, estaba lleno de ira y resentimiento. Adrián. Ella ya tiene un hijo con otro, ¿por qué le das tanto? Pensé que solo le darías una indemnización, pero ¿cómo le transfieres esa mansión de 80 millones? ¿No piensas en mí y en nuestro bebé? Fruncí ligeramente el ceño. Camila probablemente no sabía que lo que Adrián me había dado no era solo una indemnización. Cada negocio que había hecho, cada centavo que había ganado, tenía mi participación. Sin mí, ¿dónde estaría él hoy? Solo estaba recuperando lo que me correspondía. Además, Camila se apresuraba demasiado. El amor de Adrián llegaba y se iba rápido, y su papel de esposa tierna y amorosa se había desmoronado tan rápidamente, lo cual no era algo bueno. Laura, no pienses en aprovecharte. Camila me acusó frenéticamente, corriendo hacia mí sin preocuparse por nada. Basta. Adrián la detuvo con un grito: ¿no tienes límites? No hagas el ridículo aquí. Camila se quedó paralizada por el grito, sus ojos se llenaron de lágrimas y arrojó su bolso con fuerza contra Adrián. ¿Hacer el ridículo? ¿Me gritas? ¿Ya te separaste de ella y aún la proteges? La multitud alrededor crecía, y el rostro de Adrián se oscurecía cada vez más, hasta que finalmente estalló: aunque no me case con Laura, tampoco me casaré contigo. Camila se quedó estupefacta, y después de un momento, reaccionó y corrió tras él, intentando agarrar su mano, pero Adrián, con frialdad, la apartó con fuerza: aléjate de mí. El accidente ocurrió en ese momento. Camila, que siempre se preocupaba por su apariencia, incluso estando embarazada, llevaba zapatos de tacón alto para mostrar el amor de Adrián hacia ella. Pero cuando Adrián la apartó, perdió el equilibrio, rodó varias veces y cayó por las escaleras. Cayó al suelo, pálida, agarrándose el vientre y gritando de dolor: ¿mi bebé? Adrián, me duele mucho el vientre. Adrián también se asustó, su rostro se tornó sombrío.
Mi corazón se apretó. Así fue como perdí al hijo que tuve con Adrián. ¿Era esto el destino? ¿Aquellos que no son leales en el amor, están destinados a tener una conexión débil con sus hijos? O tal vez, el bebé en el vientre de su madre sabía que no era amado por su padre, y por eso decidió irse tristemente. Aunque el mundo es hermoso, tal vez no quería venir. Capítulo 9. Después del alboroto que armó Camila, lo que pasó entre Javier y yo llegó a oídos de su familia. Al día siguiente, el abuelo de Javier lo llamó a la casa ancestral y mencionó específicamente que quería verme. En el camino, me sentía un poco nerviosa, pero Javier me tranquilizó diciendo que su abuelo era una buena persona, y le creí. Sin embargo, apenas entramos, las cejas del anciano no dejaron de fruncirse. Aunque tenía 80 años y caminaba con bastón, su rostro irradiaba autoridad y una presencia imponente. Entrecerró los ojos y, con un tono inapelable, ordenó: «Arrodíllense». Su voz resonó en el salón. Javier, sin decir nada, se quitó la chaqueta del traje y se arrodilló de inmediato. Yo, siguiéndolo, me quedé atónita, preguntándome si también debía arrodillarme. Pero al verme, el abuelo cambió de actitud de golpe. Se acercó sonriendo y me dijo con dulzura: «Niña, no te preocupes, siéntate. El abuelo no es malo, solo quiere enseñarle una lección a este chico que te ha faltado al respeto. Tú siéntate en el sofá y observa». Confundida, me senté con la ayuda del mayordomo. Javier me miró, esbozó una leve sonrisa y me indicó que no me preocupara. Parecía que estaba acostumbrado a arrodillarse y que sabría manejar la situación. Pero me equivoqué, porque enseguida dijo: «Abuelo, ya que Laura está sentada, ¿puedo dejar de arrodillarme?». Al oír esto, el abuelo se enfureció, agarró su bastón y lo golpeó en la espalda: «Pequeño insolente. ¿Cómo te atreves a replicar? ¿Has olvidado las enseñanzas de la familia? Te presenté a tantas jóvenes y no fuiste a verlas, pero ahora te metes con una buena chica. ¡Qué desgracia para la familia!». Mientras regañaba, los golpes se volvieron más fuertes. Yo estaba asustada. ¿En qué época vivíamos para que aún se aplicaran castigos familiares? Javier, una figura respetada fuera de casa, ahora estaba arrodillado recibiendo golpes. Me apresuré a interceder: «Abuelo, en realidad no es culpa de Javier, fue porque yo había bebido y…». Antes de que terminara, el abuelo me interrumpió: «No lo defiendas. Tú bebiste, ¿y él? Si no hubiera tenido malas intenciones, ¿esto habría pasado?». Claramente aprovechó la situación. «Voy a enseñarle una lección». Los golpes eran brutales. Después de varias varadas, la camisa blanca de Javier comenzó a mancharse de sangre. Me abalancé para detener el bastón: «No puedes seguir golpeándolo». El abuelo intentó recuperar el bastón, y mientras forcejeábamos, Javier se levantó de repente y me protegió: «Abuelo, puede golpearme a mí, pero no empuje a Laura. Ella está esperando un bebé». Al oír esto, la mano del abuelo se detuvo en el aire. Después de unos segundos de silencio, sus ojos brillaron: «¿Un bebé? ¿Quieres decir que voy a tener un bisnieto?». Javier también se sorprendió. «¿Me llamó para golpearme y no sabía que ella está embarazada?». El abuelo negó con la cabeza. Solo sabía parte de la historia, no que yo esperaba un hijo de Javier. Había ido a su casa para hablar sobre la custodia del bebé, pero después de escuchar todo, el abuelo me preguntó directamente cuándo me casaría con Javier. Yo estaba completamente desconcertada. El cambio de actitud del abuelo fue demasiado rápido. Tuve que explicar: «Lo siento, abuelo, pero, por ahora no quiero casarme». El abuelo miró a Javier y dijo con decepción: «Pequeño inútil, ¿qué pasa? ¿Aún no has conquistado a tu futura esposa?». No se molestó en ocultar sus palabras, y yo, avergonzada, desvié la mirada. Pero entonces escuché a Javier decir con una sonrisa: «Sí, no he sido lo suficientemente hábil. Ya estoy en eso, y me esforzaré más». Capítulo 10. Esa noche, el abuelo nos arregló para que nos quedáramos en la vieja casa y, con una excusa evidente de que no había suficientes habitaciones, me colocó a mí y a Javier en el mismo dormitorio. Las intenciones del anciano estaban claramente escritas en su rostro. La habitación tenía un estilo minimalista en blanco y negro, claramente el cuarto de Javier.
Él se quitó la camisa y me pidió que le aplicara la medicina. Su piel era muy pálida, haciendo que los moretones y heridas se vieran aún más evidentes. Tomé la pomada y con cuidado comencé a aplicársela. Mis dedos rozaron su espalda y sentí que su temperatura corporal estaba un poco elevada. De repente, Javier habló, con una voz un poco ronca. Mi abuelo siempre ha deseado que me case, por eso está tan entusiasmado, no te lo tomes a mal. Asentí suavemente, entendiendo que los ancianos siempre desean ver a sus descendientes prosperar. Después de terminar de aplicar la medicina, respiré aliviada y miré alrededor de la habitación. De repente, un par de gemelos en el armario captaron mi atención. ¿Por qué me parecían tan familiares? Me acerqué sin pensarlo, los tomé y quedé completamente sorprendida. Javier, ¿cómo es que tienes estos gemelos? Él los miró, luego me miró a mí, permaneció en silencio por un momento antes de bajar la mirada y decir, tú me los diste. Lo miré incrédula, ¿cómo es posible? Estos gemelos los vendí hace 8 años. Javier los tomó, respiró profundamente, como si estuviera tomando una gran decisión, y comenzó a explicar. Hace 8 años, una chica estaba vendiendo estos gemelos en un puesto frente a la universidad. Me los vendió a mí. Estos gemelos tienen 6 diamantes azules y blancos. Están muy bien hechos. No tienen nada que envidiarle a las marcas de lujo, pero ella solo me los vendió por 800 yuanes. Dijo que los había diseñado ella misma, que no eran de marca y que no valían mucho, que los estaba vendiendo para comprarle un nuevo teléfono a su novio. Al llegar a este punto, Javier levantó la mirada y sonrió con ironía. En ese momento pensé que era bonita, pero un poco tonta. En esa época yo pasaba frecuentemente por esa calle y siempre la veía en su puesto. Si no hubiera tenido novio, definitivamente la habría cortejado. Luego ella se graduó, yo me fui al extranjero y pensé que nunca más nos cruzaríamos. Pero, para mi sorpresa, unos años después, su trabajo apareció en una subasta global de joyas. Más tarde, ella llegó a mí con su propia marca de joyería. La vi acercarse a mí paso a paso, y ese sentimiento de atracción volvió. Durante estos años, mi educación me decía que ella tenía a alguien más en su corazón, que no debía molestarla. Hasta esa noche, cuando ella tropezó y cayó en mis brazos. La noche se hacía más profunda, la luz en la habitación era tenue, una brisa nocturna pasó por las cortinas, trayendo un poco de frescura. La voz de Javier se hizo más suave. Esa noche, tú me besaste. Laura, dime, ¿cómo podría soltarte de nuevo? Lo escuché atónita. Javier tomó mi rostro entre sus manos y me besó con intensidad. Más tarde, di a luz a una hija rosada y adorable. Javier siempre estuvo a mi lado, pero nunca acepté su propuesta de matrimonio. No había una razón especial, simplemente no quería volver a sentirme atrapada en una relación. Solo cuando has experimentado realmente lo que es sentirse atrapado, comprendes cuán preciosa es la libertad. Además, el amor y el matrimonio no son lo mismo, y no me atrevía a entrar de nuevo en el mundo del matrimonio tan fácilmente. Mi hija llevó mi apellido y la llamé Paula. La acompañé desde sus primeros balbuceos hasta que entró a la escuela. Sin darme cuenta, 7 años habían pasado. En el mundo exterior, cuando hablaban de Javier, decían que había pasado de ser un joven y apuesto director general, al que se le malinterpretaba como homosexual, a ser ahora un soltero de oro. Javier siempre aclaraba, no soy homosexual, ni soltero, tengo novia y una hija, mi hija es preciosa. El abuelo, que seguía fuerte, siempre lo regañaba con ironía, sí, tienes novia y una hija, pero no tienes esposa. ¿Y tu hija te llama tío? Javier se quedaba sin palabras. Paula siempre supo que Javier era su padre, pero estaba muy apegada a mí. Y cada vez que Javier venía, se metía en mi cama, más pegajoso que un niño, así que Paula tenía que ser consolada por su abuela. Por eso, Paula lo llamaba tío a propósito. El tío Javier, sintiéndose agraviado por su hija, venía a mí por la noche con cara de pena. Me abrazaba y me besaba una y otra vez, con un tono de queja. Laura, sin corazón, ¿cuándo me darás un lugar oficial? Yo, recostada en sus brazos, perezosamente le tosé sus abdominales. Depende de cómo te comportes esta noche, y de cómo me sienta mañana. Javier murmuró que siempre le daba promesas vacías, y al siguiente momento, bajó su cabeza y me besó con más pasión.
Capítulo 11. Más tarde, supe por un amigo que Adrián había fallecido. Después de perder al bebé, Camila no dejaba en paz a Adrián. Lo amenazó con que se casara con ella y se hiciera cargo de su vida. Adrián ya estaba harto de ella, por supuesto que no accedió, e incluso quiso despedirla de la empresa. Camila, desesperada, filtró secretos de la empresa a la competencia y también sacó a la luz varios problemas financieros de la compañía. Adrián estaba agobiado por ella, primero perdió varios negocios importantes, luego se rompió la cadena de financiamiento y la empresa quebró. Él odiaba a Camila con toda su alma, y durante una acalorada discusión entre ambos, ocurrió un accidente. Ambos fallecieron. Al escuchar esto, no sentí ninguna emoción. Después de tantos años, escuchar el nombre Adrián me pareció algo tan lejano como de otra vida. Mi amigo seguía lamentándose. ¿Recuerdas lo bien que estaban en la universidad? Todavía recuerdo cómo Adrián te llevaba comida todos los días, te ayudaba con las clases, no podía estar un día sin ti. En ese entonces, todas las chicas del dormitorio sabían cuánto te amaba. ¿Cómo es que alguien tan bueno pudo volverse tan despreciable sin que nos diéramos cuenta? Escuché en silencio, como si fuera la historia de un extraño. Mamá, mamá, ven a jugar. Mi hija me llamaba desde no muy lejos. Javier estaba jugando al frisbee con nuestra hija y el perro. Colgué rápidamente el teléfono, tomé el frisbee de las manos de mi hija y lo lancé lejos. El perro corrió feliz, mi hija se rió con alegría y Javier me miró, con una mirada llena de ternura. La vida era tan tranquila y hermosa.